Hola, mi nombre es Joherlyn Vera y el día de hoy les vengo a exponer sobre la sensación y la percepción. La sensación es la capacidad de percibir la información del ambiente por mediante los estímulos que llegan a nuestros sentidos. Por otro lado, la percepción es la habilidad que tenemos para procesar esa información y codificar esa información que nos llega por mediante las neuronas con la información a nuestro cerebro, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la sensopercepción. Digamos que esta es la discapacidad neuronal en la que tenemos dificultad o no podemos percibir y responder a los estímulos que llegan por mediante de nuestros sentidos, es decir, del gusto, del tacto, el auditivo, el visual y el olfato. Y a esto se les denomina los fenómenos negativos de la sensibilidad. ¿Cuáles son los trastornos, por ejemplo, del gusto? Bueno, podemos decir que uno de los trastornos del gusto más comunes se le llama el fantasma del gusto, que es percibir un sabor en la boca duradero y a menudo muy desagradable, a pesar de que en la boca no haya nada. También existe la hipogeusia, que son algunas de las personas que sienten una disminución en la capacidad de notar los diferentes sabores de manera normal, por ejemplo el dulce, el ácido, el amargo, el salado, el umami. Por otro lado, también existen otras personas que no pueden detectar ningún tipo de sabor, lo que a esto se le llama ageusia. Sin embargo, la verdadera pérdida del gusto es muy poco común. Por otro lado, tenemos los trastornos del olfato. ¿Cuáles son? Tenemos la hiposmia, que es la pérdida parcial del olfato. Tenemos la anosmia, que es la pérdida total del olfato. Y la hiperosmia, que es la hipersensibilidad al olfato. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando las mujeres están embarazadas y se les desarrolla más sensible. La disosmia es sentir más fuerte los olores de manera anormal. ¿Cuáles son los trastornos del tacto? Tenemos la hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad, la anestesia, que es la ausencia total de la sensibilidad, la hiperestesia, que es la exageración a la sensibilidad. Por otro lado, también tenemos los trastornos auditivos, que en ellos se puede ver como por ejemplo la discriminación auditiva, que es reconocer, comparar y distinguir los sonidos de manera distinta. La discriminación auditiva figura fondo, que es el enfocarse en los sonidos importantes en un entorno muy ruidoso. La memoria auditiva, que es recordar lo escuchado, ya sea de inmediato, de que sea algo rápido o algo en el futuro. La secuenciación auditiva, que es entender y recordar el orden de los sonidos y las palabras. Y la sordera, que es el perder la capacidad total o parcial de escuchar en uno o los dos oídos. ¿Cuáles son los trastornos visuales? Bueno, tenemos la agnosia visual, que es la dificultad para reconocer objetos, rostros y colores. La ceguera cortical, que es la pérdida de la visión causada por daño de la corteza visual del cerebro. Tenemos la ambliopia, que es el ojo vago. Y tenemos la visión doble, el trastorno de visión doble, que se le llama diplopia, que se produce cuando el cerebro no puede funcionar de manera adecuada a las imágenes de ambos ojos, con lo que se genera una percepción visual duplicada. Por otra parte, tenemos la dislexia visual, que es muy común, dificultad para procesar el texto escrito, no por un problema de inteligencia, sino por un trastorno de forma en la que el cerebro interpreta las palabras. Tenemos también el trastorno de campo visual, que es la pérdida o limitación de parte del campo de visión por la visión periférica, que puede ocurrir por problemas en el nervio óptico. Tenemos varios trastornos de la visualización muy importantes también. Tenemos que tener en cuenta que todos estos trastornos pueden ser provocados por ciertas consecuencias. Por ejemplo, puede ser por tumores, puede ser también por las convulsiones, pueden ser o se pueden desarrollar por la edad, por el envejecimiento. También por otra parte tenemos la edad, por el envejecimiento,
Y por hábitos personales, que pueden ser por los vicios o consumo de cigarros, drogas, medicamentos que pueden afectar los sentidos de una u otra forma. Por otro lado, tenemos y hablaremos sobre los procesos mentales de la psicofisiología. Podemos comenzar hablando sobre la conciencia. La conciencia es la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos y tiene nuestra mente para comprender y analizar nuestros pensamientos, sentimientos y nuestros actos. Por otra parte, tenemos y podemos hablar del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Se refiere a todos los procesos mentales, voluntarios o involuntarios, que desarrollamos desde las ideas, recuerdos y creencias que en movimiento relacionamos entre sí. Que de esto conlleva también hablar sobre el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso por el cual adquirimos ciertos conocimientos y habilidades, donde normalmente el producto del estudio o la práctica de él es sobre un determinado tema o sobre algo. Por otra parte, tenemos la memoria. La memoria es el proceso cognitivo donde retenemos, almacenamos y recuperamos la información en nuestro cerebro, basados en las experiencias pasadas. Ahora vamos a hablar sobre el placer y displacer. El placer es sentirse bien de manera satisfactoria, o en pocas palabras, cuando uno disfruta de algo que experimentamos al realizar o recibir algo de una forma positiva y emocional. También su reacción corporal se refleja de diferentes formas. La liberación de dopamina en la relajación muscular, en el ritmo cardíaco muy calmado, en la respiración más lenta, de manera profunda, y en sonreír, reírse. Por otra parte está el displacer, que es todo lo opuesto a lo que ya decimos. Es lo incómodo, el sentirse con malestar, sufrimientos, experimentamos de forma física como con un dolor, o emocionalmente, por ejemplo, lo reflejamos como tristeza, frustración o miedo. Su reacción corporal también se refleja de diferentes formas, por ejemplo, como la activación del sistema nervioso, el aumento del ritmo cardíaco, la respiración más acelerada, tensión muscular, la liberación de hormonas del estrés como el cortisol, la sudoración, cambios de temperaturas del cuerpo y sentimientos de fatiga. En 1920, Sigmund Freud habló de los principios del placer como la distinción entre dos tipos de pulsaciones, representándolos como la pulsación de vida y la pulsación de la muerte. La pulsación de vida o la pulsión de vida o erótica, que viene siendo el placer, el deseo amoroso y el deseo sexual. Y por otra parte, la pulsión de muerte, que es dirigida al placer, al desplacer, al sadomasoquismo, a la tendencia agresiva, como también a la tendencia destructiva. Estos trastornos, dentro de los trastornos que podemos ver o hablar del placer, podemos nombrar, por ejemplo, la anhedonia, que es la capacidad de experimentar placer en actividades comunes como en el comer, en el tener sexo, y la hipomanía, que es cuando las personas experimentan un placer desmedido o muy exagerado. También por otra parte podemos hablar sobre la adicción, que es cuando una persona busca el placer de manera por sustancias como en el alcohol, la droga, medicinas indebidas. Y por otra parte, en los trastornos del displacer podemos nombrar la depresión del trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno del estrés postraumático, el trastorno del obsesivo compulsivo, y también existen trastornos que llevan del placer y displacer al mismo tiempo en conjunto, que puede ser una persona bipolar, una persona con uno y otro, de los trastornos que ya hemos podido hablar. Realmente es un tema muy extenso, pero poco a poco vamos a poder desligándolo en nuestra carrera de psicología. Así que bueno, espero que le haya gustado mi exposición y que le haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima.